Muy buenos días mis queridos hermanos, mis queridos amigos, bienvenidos nuevamente a este espacio que tenemos para estudiar la lección de escuela sabática. Y hoy ya es viernes, gracias al Señor, último día de labores, último día de trabajos y ya viene el precioso sábado en el que podemos compartir, en el que podemos estar en estrecha relación con Dios, dedicarle únicamente a Él ese tiempo. Y pues hoy tenemos el repaso de la lección. Hoy tenemos el repaso de la primera lección de este trimestre. Y la lección de esta semana titulaba La misión de Dios en favor de nosotros, primera parte. El versículo de memoria dice: Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás? Pero antes de comenzar nuestro repaso de la lección, vamos a tener una oración. Amante Padre que estás en los cielos, muchas gracias te damos, Señor, por tu inmenso amor. Gracias por tu misericordia, gracias porque eres grande y maravilloso con nosotros. Gracias, Señor, por un nuevo día que nos das. Gracias por la oportunidad de la vida y de poder realizar todas nuestras actividades del día. En este momento, suplicamos la presencia de tu Espíritu para que nos dirija en nuestro estudio. Que sea Él iluminando nuestra mente para entender, para comprender y sobre todo, Señor, que nos capacite para poner en práctica lo que aprendemos. Te lo rogamos todo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. La lección de esta semana fue una lección introductoria, pero al mismo tiempo fue una lección muy poderosa. A mi modo de ver, es una lección muy bonita porque nos ha recordado o nos ha presentado la misión desde otro punto de vista. Es decir, siempre hablamos de la gran comisión de Mateo 28, hablamos acerca de la obra misionera, hablamos de estas cosas como algo que Dios nos ha dado como una labor para nosotros. Y eso está bien, porque pues es así. Pero el autor de esta lección nos ha mostrado este mismo llamado a la misión, pero nos lo ha mostrado desde el punto de vista del hecho de que quien comenzó esta misión, quien se comprometió, quien es el verdadero misionero, es Dios. Dios es el que se comprometió, Dios es el que comienza, el que da inicio a esta misión. Él es el primer misionero, el verdadero ejemplo de misión. Y pues la lección nos hablaba acerca de esto, precisamente. En el día domingo, hablando acerca del pecado y de lo que ocurrió en el Edén, nos muestra que fue Dios quien nos tendió la mano. Fue Él quien tomó la iniciativa de buscar al hombre. Fue Dios quien tendió la mano al ser humano, vino, lo buscó, le preguntó: ¿dónde estás? El ser humano no buscó a Dios. El ser humano en un principio ni siquiera sentía arrepentimiento. Lo que sentía era miedo. Y por eso se escondió. Se escondió porque sintió temor. Y es lo que dice precisamente en los versículos 9 al 15 del capítulo 3 de Génesis. Les dice: ¿dónde estás tú? Y él responde: tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le pregunta: ¿quién te ha enseñado que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te dije que no comieras? Todo esto que hace Dios es intentando llevar a Adán a caer en conciencia de lo que había hecho, del pecado que había cometido, buscando que Adán entrara en razón y se arrepintiera de todo lo que había hecho. Fue Dios el que buscó, fue Dios el que tendió su mano para rescatar al ser humano. Y pues el autor nos sigue precisamente mostrando ese carácter misionero que tiene Dios, ese carácter misionero, esa misión que inicia Dios, y nos lo muestra con el hecho de que no solamente fue con Adán. A Adán le tiende la mano y le hace una promesa. Le dice que
iba a venir una simiente que iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Le hace la promesa del Redentor. Le hace la promesa de que vendría alguien a rescatarlos. Pero en Génesis, en los capítulos 17, 26 y 28, nos muestra cómo Dios, con cada uno de los patriarcas, con Abraham, con Isaac y con Jacob, muestra, en estos versículos muestra el enfoque, cómo Dios, a través de estas personas, muestra el hecho de que Dios anhela estar con nosotros. Él quiere estar con nosotros. Y por eso dice que estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Dice, habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré. En el capítulo 28 dice, aquí que estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Es decir, Dios anhela estar con nosotros. Su anhelo misionero es que nosotros podamos estar a su lado, Él estar con nosotros, y siempre ha buscado medios para estar con nosotros. Inclusive, cuando el pueblo iba saliendo de Egipto e iba en su éxodo, en su migración hacia la tierra nueva, Dios le pide que construyan un tabernáculo para Él poder morar en medio de ellos. Dios siempre anhela morar con nosotros. Él quiere estar con nosotros, Él quiere estar con su pueblo. Y la verdad es que Él siempre está con nosotros. Todos los días de nuestra vida, Él va a estar siempre con nosotros. Pero la mayor expresión de ese anhelo incomprensible pero maravilloso de Dios, ese anhelo de poder habitar con nosotros, lo hizo realidad a través de la encarnación de Cristo Jesús. Dios, el Dios que creó todas las cosas, se hizo hombre y habitó entre nosotros, estuvo con nosotros. Ese Dios maravilloso hizo lo impensable, el misterio de la piedad, que es ese misterio, el hecho de que Dios, siendo Dios, tomara la forma humana, tomara la humanidad y habitara con nosotros. Definitivamente, el carácter misionero de Dios es algo que nosotros debemos imitar siempre. En la lección pasada estudiábamos por parte de Pablo que él decía, sed imitadores de Dios como hijos amados. Y realmente es que necesitamos ser imitadores de Dios en todos los sentidos. Y en este aspecto, el aspecto misionero, y este aspecto misionero está movido por ese amor infinito de parte de Dios hacia nosotros. Y de eso es que debemos nosotros participar, de ese amor de Dios. Ese amor de Dios debe brotar de Dios hacia nosotros y de nosotros hacia nuestros prójimos, y debe ser el motor que lleve, que impulse ese espíritu misionero. Dice que la profecía, cuando leíamos los versículos de Mateo acerca del nacimiento de Jesús, dice que todo ocurrió para que se cumpliese la profecía que decía, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros, es lo que Dios ha querido hacer siempre, estar todos los días con nosotros. Y lo hizo realidad habitando entre su pueblo, en el santuario, en la persona física de Jesús de Nazaret. En efecto, Dios habitó entre los seres humanos, pero no quiere que la cosa quede ahí nomás. Las cosas
no iban a quedar simplemente allí. ¿Por qué? Porque Él quiere que ese habitar con nosotros sea para siempre y no sea solamente por fe. Quiere que se haga realidad por toda la eternidad y físicamente, literalmente, que le podamos ver, que le podamos tocar, que podamos contemplar su faz, que podamos tener realmente una convivencia literal entre Dios y nosotros. Y precisamente por eso es que hace la promesa. Cuando Cristo Jesús se fue a ir para el cielo, cuando se fue a ir hacia el cielo, a ascender allá al trono, a lo más exaltado del cielo, hizo una gran promesa, porque no solamente quería que estuviese, no solamente anhelaba haber estado aquí esos breves años, en específico esos 3 años y medio de ministerio, sino que quería estar siempre, por toda la eternidad con nosotros. Y Juan 3:16 enfatiza ese anhelo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. En su ministerio, cuando ya se acercaba esa última semana de vida, todos estos acontecimientos que tuvieron lugar en esa última semana, todo esto, lo que Jesús estaba haciendo, Él veía que se acercaba el momento de irse, el momento de partir. Jesucristo, el Dios encarnado, entrega su vida para librarnos a nosotros de nuestros pecados. Y entonces, dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:21, al que no tenía pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros para que nosotros llegásemos a ser justicia de Dios en él. Y finalmente, Dios, Cristo Jesús, hace una promesa en el versículo 20 del capítulo 28 de Mateo que dice, enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y he aquí que estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mediante la resurrección de Cristo Jesús, Él venció la muerte. El que tenía el dominio de la muerte lo perdió, porque Cristo Jesús venció en la cruz y ahora Él es el que tiene las llaves del sepulcro y de la muerte. Ahora Él puede darte libertad. Ya no necesitas morir eternamente. Ahora hay esperanza. En vista de la realidad de que Cristo se iba para el cielo para seguir con su ministración en nuestro favor, al ascender al cielo les dice, he aquí que estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él quiere seguir estando con nosotros. No solamente quiso en el pasado a través de las figuras y a través de esas cosas estar con nosotros. No solamente en el tiempo en que Jesús estuvo aquí habitó con nosotros. Él promete que todos los días hasta el fin del mundo estará con nosotros. Pero nosotros también necesitamos querer estar con Él. Su anhelo de vivir con nosotros, su anhelo de estar en medio de nosotros, su anhelo de que su pueblo esté a su lado para siempre, lo revela en Juan 14, 1 al 3. Y ese sería el culmen, sería el punto máximo de su anhelo de estar con nosotros, y es su promesa de retornar otra vez a esta tierra para llevarnos con Él, para que estemos con Él por toda la eternidad, ya no por 3 años y medio, ya no por 33 años, sino por toda la eternidad.
Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa es la bienaventurada esperanza del cristiano. Esa es la esperanza más gloriosa, la maravillosa esperanza que tú y yo debemos atesorar y por la que debemos vivir cada día de nuestra vida, la esperanza de que Cristo vendrá otra vez y que en mi corazón tengo el anhelo y la certeza que será muy pronto, está muy cerca. Elena de White escribe: la obra de la redención será completada, donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia de Dios. La tierra misma, el mismo campo que Satanás reclama como suyo, quedará no solo redimida, sino también exaltada. Aquí, donde el Hijo de Dios residió temporalmente en forma humana, donde el Rey de Gloria vivió, sufrió y murió, aquí, cuando hagan nuevas todas las cosas, estará el tabernáculo de Dios con los hombres, y a través de las edades sin fin, mientras los redimidos anden en la luz del Señor, lo alabarán por su don inefable. Emmanuel, Dios con nosotros. Mis queridos hermanos, ese es el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Habitar con Él por toda la eternidad, al abrigo de su luz, al abrigo de su poder, viviendo con Él para siempre, teniendo la oportunidad de vivir la vida que deberíamos haber vivido los seres humanos antes del pecado. Ahora tendremos la oportunidad de tener esa gloriosa dicha de poder llevar a cabo este propósito. Deseado de todas las gentes. En la página 13 y 14 dice: el plan de nuestra redención no fue una reflexión ulterior, o sea, no cogió a Dios por sorpresa, no fue que, ¡ay! Cayeron en pecado, ¿qué hacemos? A ver, preparemos algo. No, eso no cogió a Dios por sorpresa. El plan de nuestra redención no fue una reflexión ulterior, un plan formulado después de la caída. Fue una revelación del misterio que por los tiempos eternos fue guardado en silencio. Fue una manifestación de los principios que desde las edades eternas habían sido el fundamento del trono de Dios. Desde el principio Dios y Cristo sabían de la apostasía de Satanás y de la caída del hombre por causa del poder seductor del apóstata. Dios no ordenó que el pecado existiese, sino que previó su existencia e hizo la provisión necesaria para enfrentar la terrible emergencia. Tan grande fue su amor por el mundo que se comprometió a dar a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Interesante, precioso y espectacular. Mis queridos hermanos, hay otro párrafo ahí en el viernes donde dice que no todo va a ser fácil. O sea, Dios no nos dijo que nos iba a ser fáciles las cosas, pero sí que prometió que iba a estar todos los días con nosotros hasta el fin del mundo, apoyándonos, ayudándonos, dándonos fortaleza y guiándonos en el camino hacia la salvación. Te quiero invitar, mi querido hermano, mi querida hermana, para que en tu vida puedas poner todas estas cosas en tu ser, que sean parte de tu vida diaria, que sean parte de lo que haces, de lo que hablas, de lo que piensas. Que este Dios misionero sea el ejemplo para que tú también seas un misionero en las manos del Creador. Mis queridos hermanos, que Dios les bendiga, que tengan un muy feliz día y recuerden, suscríbanse al canal, dejen sus comentarios y compartan este video con todas las personas que más puedan. Hagamos misión.
Sigamos el ejemplo de nuestro Dios.